acompañó el día de hoy para hacer una evaluación de los primeros 50 días de trabajo de la legislatura. Iniciamos el 1 de septiembre, nos acompañó el presidente del partido. Cada una de las legisladoras y los legisladores de Morena tenemos claro que no somos nada sin el partido. Que lo más importante para nosotros, como agentes políticos, es fortalecer al partido político que nos dio la oportunidad de participar. Y en el caso de Morena, que es la unión de voluntades de hombres y mujeres libres, nos da mucho gusto que nos haya acompañado nuestro presidente Mario Delgado, a quien le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias al coordinador de nuestra fracción, al presidente de la mesa directiva y a mis compañeros y compañeras que me acompañan el día de hoy. Pues efectivamente me invitaron a la plenaria. Tenía muchas ganas de venir para felicitar a nuestras diputadas y diputados por la batalla que dieron para aprobar la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Les decía yo que no es poca cosa que se sostenga esta política fiscal por parte del gobierno de la República, que es muy diferente a lo que tuvimos en los gobiernos neoliberales. Se cumple el compromiso por cuarto año consecutivo de no aumentar impuestos, de no endeudar al país, de no incrementar el precio de los energéticos, de tener una política de austeridad muy severa y que además el compromiso de aumentar ingresos recaiga en la labor de fiscalización del gobierno, que cobre mejor los impuestos el gobierno. Y todo este conjunto de acciones pues permite garantizar el presupuesto para lo fundamental, para lo más importante, que son los programas sociales y las obras de infraestructura que desarrolla nuestro gobierno. Entonces, contra todos los pronósticos, hay una política de ingresos muy clara de parte del gobierno de la República y por eso quise venir a felicitar a los diputados, a las diputadas por esa batalla que dieron. Se está cambiando la economía del país, se está cambiando la forma en que durante muchos años los gobiernos neoliberales pues recurrían a la fácil de aumentar impuestos, de dar gasolinazos, de endeudar al país para tener un tren de gasto que era insostenible y además que se dedicaba al despilfarro o a la corrupción. Entonces, estamos muy orgullosos de nuestros diputados y nuestras diputadas y también a darles ánimos en la siguiente batalla que sigue aquí en la Cámara, que será el presupuesto de egresos y por supuesto también la reforma eléctrica que le devuelva la soberanía o que fortalezca la soberanía en materia de electricidad de nuestro país. Entonces, a eso venimos, queríamos informarles, también acordamos tener reuniones periódicas también para estarles informando de las actividades que tenemos como partido. Estamos en una etapa donde a todas y todos quienes participamos en este movimiento estamos asumiendo la responsabilidad de reorganizar al partido en todo el país. Bueno, tenemos 3 preguntas. La primera, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día a las diputadas, a los diputados y al dirigente nacional del Morena. Diputado Mario Delgado, preguntarte que cómo ayuda, en qué abona esta carrera presidencial tan adelantada que estamos viendo y que bueno, que vemos
que la jefa de gobierno pues anda placeándose con el presidente Andrés Manuel López. Eso les mejora la imagen, les va a dar más votos, y también cómo se están preparando para la revocación de mandato, porque vemos que, me consta, no me lo platicaron, que a los servidores de la nación los están obligando a afiliar a 50 personas para que apoyen el sí, más bien el no a la revocación. Y esto se vale que sean servidores de la nación que pertenecen a una secretaría, pero que los utilicen para hacer este trabajo de proselitismo en favor de la revocación de mandato. Y si me permite, al presidente Gutiérrez Luna, te pregunto como diputado, esta situación que se está dando con la UNAM, estos enfrentamientos que ha buscado el presidente López Obrador con la comunidad universitaria, ¿en qué abona al desarrollo del país? Y también si este marco de confrontación serviría para que revivieras aquella iniciativa que presentaste en la legislatura pasada, precisamente para una renovación de la UNAM. Muchas gracias. Gracias, Margarita, me ha gustado verte, saludarte. Miren, no es que haya una carrera adelantada. Lo que pasa es que en nuestro movimiento, pues tenemos liderazgos muy claros que ha mencionado el presidente de la República, que podrían continuar esta tarea de la transformación. Y parece que es adelantada porque los conservadores no tienen a nadie. No hay quien pueda encabezar por parte de ellos alguna oposición. Tan disminuidos están que, por ejemplo, no quieren que haya este ejercicio democrático de revocación de mandato, darle a la gente la posibilidad, por primera vez en la historia, de que pueda poner, pero también pueda quitar algún presidente que traicione al pueblo, que saquee las arcas nacionales o que vaya en contra del interés general. Lo que quiere el presidente es que se dé este paso definitivo para que vivamos en una democracia participativa. Y la derecha y los conservadores, por supuesto, que no quieren que eso ocurra, porque ellos conciben a la política como un grupo de interés, se creen los dueños de México, ya hasta están promoviendo hacer listas de quienes estamos apoyando este proyecto de transformación. Pues les diría que va a ser una lista muy grande, va a ser de millones de mexicanos que queremos que esta transformación continúe y que tenemos liderazgos que darán continuidad a este proceso. Entonces no es que estemos en una carrera adelantada, además nosotros tenemos una claridad de que la gente va a decidir quién será el candidato o candidata de Morena, porque Morena es del pueblo de México, es un instrumento de lucha, de organización, de movilización del pueblo de México, y en Morena la gente decide. Entonces la gente va a decidir a través de las encuestas quién encabezará este esfuerzo. El problema lo tienen los otros, que no encuentran a quién. La revocación de mandato, no, los servidores de la nación no están participando en este proceso. Es un proceso ciudadano, 100%. Nosotros sí marcamos una diferencia de que sí queríamos participar como partido político en el tema de la revocación de mandato, porque tiene toda la lógica del mundo. Se trata de que un gobierno continúe o no, por lo tanto el partido en el gobierno o el partido o los partidos que sostienen a ese gobierno deberían tener derecho a decir por qué queremos que continúe el mandato, y los partidos de oposición también deberían tener el derecho de decir por qué no quieren que continúe el mandato. Sin embargo,
la ley quedó así, muy restrictiva respecto a la participación de los partidos políticos. Entonces, no, como partido no podemos participar, lo tenemos muy claro, tenemos muy clara la restricción de la ley, pero como ciudadanos sí podemos impulsar este proceso, sí podemos decirle a nuestros familiares, conocidos, que ejerzan el derecho a participar. Es lo único que podemos promover, que la gente vaya el día de este ejercicio democrático a ejercer su derecho, pero no, los servidores de la nación no están participando y no van a participar. Respetamos este ejercicio que es 100% ciudadano. Muy brevemente, porque es día que nos visita nuestro presidente. El tema de externar opiniones sobre órganos del Estado, como lo es una universidad pública, es válido en cualquier país democrático. No debemos de espantarnos ni estigmatizar o creer que porque un ente del Estado mexicano es autónomo es perfecto y no es susceptible de ser criticado o de tener comentarios sobre él. Lo que yo sugeriría es que estos comentarios en un contexto y de quienes han manifestado su rechazo a los mismos pudieran dialogarse. Es válido escuchar cualquier opinión que tenga que ver sobre entes que conforman al Estado mexicano y analizarlos justamente sin descalificarlos a priori. Entonces, los dichos del presidente sobre la UNAM pues deben de tomarse en ese sentido. No se blinda una institución por el hecho de tener autonomía. Justamente la autonomía le da más responsabilidad para actuar conforme a la ley y conforme a las necesidades sociales del país. ¿Cuál debe ser la visión social de una universidad pública? Hay que preguntarse eso, y yo creo que es un tema para analizar. Gracias. No, vamos a ver el tema, ¿no? Es apenas incipiente. Iván Saldaña, del Heraldo. Gracias, diputados. Al presidente Mario Delgado quiero hacerle dos preguntas. Una, la oposición va a presentar próximamente su alternativa de presupuesto de egresos. Preguntarle si el presidente ya dijo que pues no ve aceptable que hayan redirecciones de presupuesto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Y también si ha hablado con los diputados, si van a aceptar cambios en este presupuesto y de acuerdo a la magnitud que propone la oposición. Y la segunda es en el tema de revocación de mandato, de lo que usted hablaba, pero si nos da más detalles de lo que platicó hoy con los diputados, les pidió que se organicen desde sus entidades. ¿Qué fue lo que conversaron al respecto de cara a este proceso? Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que la oposición presente su alternativa de presupuestos. Así lo hicieron también en la legislatura pasada. ¿Y qué era básicamente? Pues muy sencillo, están en contra de los programas del bienestar. Están en contra que ahora los recursos vayan a la pensión para los adultos mayores. Están en contra de que haya apoyos para las personas con discapacidad. No les gusta que haya 11 millones de becarios, niñas, niños, jóvenes. Están en contra de que haya una inversión extraordinaria en el sureste mexicano, esta parte del país que estuvo abandonada durante muchos años, donde incluso no solo no había crecimiento económico, había decrecimiento económico. Entonces hay inversiones que van a cambiar para siempre el sureste mexicano y por lo tanto también el crecimiento de nuestro país, como es el Tren Maya, como es la refinería Dos Bocas, como es el corredor transísmico. Entonces ya conocemos la propuesta de la oposición. ¿Qué extrañan? Pues los moches. ¿Qué extrañan? Los etiquetados, esta corrupción institucionalizada que encontramos cuando llegamos aquí, la mayoría de Morena, y que erradicamos por completo. Entonces ya sabemos que no va a haber un punto de encuentro en el presupuesto de egresos, porque compartimos dos visiones completamente diferentes. No van a regresar los moches, no van a regresar sus etiquetados y el presupuesto se va a seguir destinando de manera mayoritaria a la gente que más lo necesita. ¿La propuesta como la mandó el Ejecutivo? Pues justo por eso luchamos. Decía la oposición,
que habían ganado el 6 de junio. Pues vamos a ejercer la mayoría que nos dio el pueblo de México, porque además fue muy clara la propuesta de campaña, que siga la transformación, que sigan los programas sociales. Entonces va a cumplir, las y los diputados van a cumplir a lo que se comprometieron en campaña, a privilegiar la inversión en la gente, a seguir combatiendo la corrupción, a que haya austeridad en el gobierno y que se desarrollen estas obras de infraestructura tan importantes para nuestro país. Y en el tema de revocación, ¿no?, dejamos muy claro hasta dónde podemos participar y hasta dónde no. Por supuesto que somos libres como ciudadanos en invitar a la gente a que ejerza su derecho, respetando las limitaciones que nos marca la ley. Pero sí dejamos muy en claro que simpatizamos y apoyamos e impulsamos este ejercicio democrático, porque va a cambiar para siempre nuestro país. El otro día me decía una señora en Durango, me parece, imagínese si hubiéramos tenido este derecho de la revocación desde hace algunos años, cuántas desgracias se hubiera ahorrado nuestro país, porque esos presidentes que traicionaron a México, que traicionaron al pueblo, se hubieran ido a su casa a la mitad del mandato, o lo hubieran pensado 2 veces antes de hacer lo que hicieron. Entonces, por eso es importante que nos comprometamos con el impulso a que se realice este ejercicio democrático y que el pueblo decida. Chaparro, Jorge Chaparro de A Tiempo TV. ¿Qué tal, presidente? Yo te quisiera preguntar, quisiera conocer tu opinión respecto de los 100,000 muertos que ya tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en su contabilidad, 103,000 para ser exactos. Son 3 años de la Guardia Nacional y pues parece ser que no hay resultados, ningún resultado absolutamente, ni capos, ni se detiene la violencia, ni se logra tranquilizar al país. Son 2 años y medio de incumplimiento de la promesa de campaña del señor presidente. Conocer tu opinión al respecto. Y la segunda pregunta es, en este presupuesto tampoco se apoya a los estados para que tengan una policía profesional que pueda combatir al crimen desde los estados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Seguimos apostando o seguirán apostando ustedes por la Guardia Nacional, que ha demostrado que no sirve para nada, o le van a cambiar el modelo al presidente? Gracias. Bueno, a ver, este gobierno planteó un paradigma diferente en materia de seguridad. Veníamos de por lo menos 12 años de una espiral de violencia, de sangre y de muerte. El presidente se atrevió a hacer un planteamiento completamente diferente, a establecer una estrategia de paz que tenía 2 vertientes fundamentales. Lo que acabamos de hablar aquí, la inversión en la gente, la inversión social, las oportunidades para los jóvenes, ir al origen de la violencia, que es la desigualdad y la falta de oportunidades y la falta de crecimiento económico también. Entonces tiene mucha claridad de que esa es la estrategia fundamental de construcción de paz. Pero también necesitabas una respuesta inmediata a la violencia, y ahí se planteó la Guardia Nacional, que por cierto fue aprobada por unanimidad. Es una de las iniciativas con mayor consenso en la historia de México, donde todas las fuerzas políticas decidieron por la construcción de una nueva policía de dimensión nacional, con mando civil, que se diera a esta tarea. En menos de 3 años de gobierno, tienes una policía que ya está en todo el país, tienes una guardia que tiene presencia en todo el país. El presidente de la República todos los fines de semana está inaugurando ya los distintos cuarteles para facilitar la operación de esta guardia. Yo no me atrevería a decir, o me parece que es muy arriesgado decir, que no sirve para nada. Creo que la Guardia Nacional, la Guardia Nacional tiene una tarea muy importante desarrollando en todo el país, y es una institución
además querida y respetada por la gente. ¿Qué se tiene que hacer? Reforzar esta estrategia, seguir trabajando en ello. El tema de la tasa de homicidios sí se ha detenido. En el último informe del presidente de la República viene como esta espiral que tenías hacia arriba, creciente, se detuvo y ya no está creciendo. Evidentemente, el propio presidente de la República lo dice, pues eso tiene que empezar a bajar. Pero también tiene que haber un compromiso con los gobiernos de los estados. Ahora que no es por presumir, pero que ahora que ganamos 11 gobernaturas y que ya Morena gobernará más de la mitad de las entidades federativas, esta labor de coordinación y de estrategia en materia de seguridad se va a ver reforzada. El propio presidente admite que se tiene que trabajar mucho más en el tema de seguridad para tener los resultados que se están buscando. Les recuerdo que todos los días el presidente de la República a las 6 de la mañana arranca su tarea justamente en el tema de seguridad, que es lo que más le preocupa y lo que más le ocupa. Y lo que sí sabemos es que vamos hacia un rumbo diferente, no en la estrategia que tuvieron los anteriores gobiernos, donde lo único que sabíamos es que íbamos a más violencia y a más muerte. El apoyo para los estados tiene que, ahí tiene que pasar algo fundamental, que es primero la cooperación en las mesas de seguridad que ha planteado el presidente de la República desde el inicio de su gobierno, y una estrategia de orden en sus finanzas. El problema es que muchos gobiernos pues no pararon su tren de gasto, no les gusta la austeridad, no se apretaron el cinturón y vimos ahora, o estamos viendo, porque todavía no acaban de entregar, la mayoría de los gobiernos estatales que han entregado ahora a los gobernadores y gobernadoras de Morena o están quebrados o tienen finanzas públicas muy comprometidas, porque nunca aceptaron entrarle al tema de la austeridad y del combate a la corrupción. Entonces ahí no se puede seguir manteniendo esta posición de que el gobierno federal les dé todo. Una precisión de Margarita Nicolás. Diputado Mier, preguntarte a título personal, ¿cómo te sientes ante estos logros que han tenido ahorita con lo de la aprobación de la ley de ingresos, como el primer soldado de la 4T aquí en la Cámara de Diputados? Porque vemos que lo que conlleva un soldado, ¿no? Acata, no cuestionan lo que se les dice, sino que acatan, y en este caso pues vemos que no se le mueve ni una coma. ¿Así va a suceder con el presupuesto? Si estás orgulloso de ser el primer soldado aquí en Cámara. Nosotros tenemos un mandato, Margarita. El mandato lo dio, como bien lo dijo el presidente del partido, el Pueblo de México. Sería un incongruente, sería un inconsistente, sería un falsario si yo actuara contrario a ese mandato. Lo dijo claramente Mario Delgado: los mexicanos votaron por un cambio de modelo económico y que el instrumento redistributivo de la riqueza, que es el presupuesto, se dirija fundamentalmente a eso, a abatir las desigualdades. Entonces, si por ser congruente, consistente con el mandato que nos dieron 30 millones de mexicanos, soy un soldado, sí, soy un soldado del pueblo de México, orgullosamente. Dos preguntas, una para el presidente del partido. Presidente, preguntarle si no temen que el proceso de credencialización y afiliación se frene en tribunales por los propios militantes de Morena, que ya interpusieron algunos recursos para impugnar este proceso de afiliación y de credencialización. Y mi segunda pregunta es para el coordinador. Los diputados de oposición del PAN y el PRI ya advirtieron que si no hay un cambio de fondo en la reforma energética, no van a aprobar la propuesta. Acusan que las declaraciones del presidente respecto a que sí habrá apertura para algún tipo de cambio es un coqueteo para ganar los votos que les faltan para aprobar la reforma constitucional. Me gustaría conocer si están dispuestos a hacer algún tipo de cambio de fondo en la reforma eléctrica. Nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra prioridad en el partido,
que es tener un partido organizado que te lleve al máximo el potencial de movilización, pero también de activismo que lleve al despertar de las conciencias. Ese es nuestro gran objetivo, además de las metas electorales, el objetivo mayor, el sueño más grande de Morena es la regeneración de la vida pública del país. Es el cambio de mentalidad del pueblo de México y esa es nuestra tarea principal. Entonces estamos organizando a la gente, estamos organizando al pueblo de México para defender este proyecto, para defender lo mucho que se ha logrado. Por eso nuestra tarea principal es la formación de comités en todo el país. Son millones los que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador. Es mucho más grande el López Obradorismo que los militantes y simpatizantes de Morena. ¿Cuál es el reto de este partido político? Atraer, invitar, jalar a todos los que simpatizan con el presidente de la República, que pertenezcan a nuestro movimiento, como simpatizantes, y si quieren ser militantes, adelante, que se afilien. La afiliación ya es libre, no le pertenece a nadie. O sea, si Morena es del pueblo de México, imagínense, pues la afiliación no le podría pertenecer a algún grupo, a alguna persona. Este tema del padrón pues estuvo a punto de colapsar al partido. Fue un motivo de confrontación durante más de 2 años y entramos al proceso electoral de 2021 ya contrarreloj, con el tiempo encima, porque se perdió mucho tiempo en este conflicto interno. Entonces, los mismos que provocaron este conflicto lo quieren provocar nuevamente. Ahí ya habría que ver si son aliados o detractores de Morena, porque Morena no le pertenece a nadie. Morena le pertenece al pueblo de México. Por eso ahora existe esta afiliación que es libre, como dicen los estatutos, individual, libre, voluntaria y que se puede hacer por internet. Entonces no hay temor. Esta solicitud, pero también tenemos muy en claro, no vamos a permitir que nada nos distraiga con el objetivo principal de que seamos un partido organizado y que promovamos el derecho del pueblo de México a el proceso de ratificación de mandato de marzo del año que entra. Entonces, es nuestra prioridad, no es afiliar por afiliar, no es nuestra prioridad la afiliación, sino la organización. Entonces no hay temor de que se frenen tribunales. Esperemos que no, porque estamos actuando conforme a nuestros estatutos. Imagínate, no podemos ser un partido burocrático que se entrampe a sí mismo y que no sea capaz de enfrentar las distintas realidades, los cambios que hay en la realidad política. Imagínate que nos quedáramos como un partido estático, burocrático, y que no cumpliéramos nuestro objetivo. No le podemos fallar al pueblo de México. Imagínate que no nos pudiéramos movilizar, ¿qué explicación daríamos? No, hicimos todo lo que nos permitió los estatutos. No debemos burocratizarnos, apegado a los estatutos, organizarnos de la mejor manera para ser eficaces en la organización. Gracias, coordinador. La reforma a la industria eléctrica y lo que ya advirtió el presidente, la posibilidad de cambios, hay que entenderla, o así lo asumimos nosotros, y la posición que han hecho los otros partidos políticos es: primero, no nos vamos a cansar de invitarlos. Por eso hemos propuesto que, a diferencia que del 2013, que se votó en 40 minutos la reforma a la industria eléctrica, nosotros nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué es lo que no podemos ceder? Y son básicamente lo siguiente. Primero, no podemos ceder ante cualquier propuesta que tenga que ver con comprometer la seguridad nacional. Hay que entender que la industria eléctrica es un asunto de seguridad nacional para todos los países del mundo. Y quienes se atrevieron a soltarla, por ejemplo España, hoy nos mandan recomendaciones a los mexicanos para que no
de ninguna manera lo permitamos. Segundo, que el control de la industria, por lo que hace a la generación, la transmisión, la distribución y la venta, sea bajo el control del Estado mexicano. Y eso significa que pueda haber un control sobre las tarifas. Tercero, que no podemos detener la transición energética. Para el 2050, el 90% de todas las actividades que se desarrollen serán a través de la electricidad. Cada año se venden en México 1 millón de autos. Debemos de generar las patentes a través de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que haya autos eléctricos que estén al alcance del bolsillo de las clases medias y las clases populares. Actualmente los vehículos eléctricos no están a su alcance. Hay familias que ahorran durante 20 años para tener un vehículo para moverse y dejar el transporte público, y sucede que los coches eléctricos están muy por arriba de sus posibilidades económicas. La transición energética con energías limpias y renovables es una prioridad y por eso queda en el texto constitucional. Cuarto, tampoco vamos nosotros a ceder por lo que hace al despacho. El despacho tiene que ser regulado a través del organismo autónomo denominado Comisión Federal de Electricidad, en el cual se subsumen la CENACE y la Comisión Reguladora de Energía, de tal manera que el despacho sea precios verdaderamente equitativos que consideren el costo de producción, incluidos los gastos fijos, los costos fijos que actualmente no se incluyen y que a través de un reglamento hizo Pedro Joaquín Cotwell para favorecer el costo a las energías y derivadas de inversiones extranjeras. Entonces, siempre y cuando se permanezcan estas 4 condiciones que acabo de señalar, nosotros estamos dispuestos. Lo que queremos es energía suficiente, limpia y barata para los mexicanos. Reducir el 54% de la producción de electricidad a la CFE, ¿sí hay posibilidades de ello? Por eso decía la generación y la participación. El mercado eléctrico nacional, por lo que hace a la venta anual, cuesta a los mexicanos 800,000 millones de pesos. De ese tamaño es el negocio. Actualmente tienen casi el 50% del negocio, un poco más del negocio, más de 400,000 millones de pesos es lo que están llevándose las empresas privadas. Y el deterioro o el quebranto para los mexicanos, no para la Comisión Federal de Electricidad, es de 211,000 solo porque estén paradas las plantas generadoras que producen energía limpia, básicamente las hidroeléctricas, la nuclear. Y por otro lado, el costo para los mexicanos, al dejarle las tarifas a la iniciativa privada, tiene otro importante número de millones, 230,000 millones, es decir, casi 450,000 millones es el quebranto que tiene el pueblo de México, y eso es lo que no vamos a permitir. Sí vamos a permitir una participación amplia. El 46% del mercado eléctrico en México es el 100% del mercado de toda Argentina, de todos los países de Sudamérica, más del 60% del mercado en España. Imagínense el tamaño del negocio. Sí queremos que hagan negocio, pero regulado por el Estado mexicano, que no se ponga en riesgo, repito, la seguridad nacional. Por último, coordinador, en el tema del presupuesto, entonces, ¿ni un peso para el proyecto alternativo de la oposición? Vamos a platicarlo, pero si tiene que ver con recuperar moches etiquetados, como bien dijo el presidente del partido, si tiene que ver con la nostalgia de recuperar el ramo 23, no. Gracias. Gracias, presidente.